Muy buenas noches, profesor. El día de hoy realizaremos un deber de la materia de física, que trata sobre investigar y exponer los instrumentos y medidas para medir la presión. El primer instrumento sería el barómetro. Un barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Se utiliza sobre todo en meteorología, como completamente de dos instrumentos y proporciona datos importantes sobre la evaluación de las condiciones externas. El estudio de la presión atmosférica, que no es perceptible, permite a los meteorólogos o aficionados o expertos hacer una evaluación más fiable de la previsión del tiempo. La presión atmosférica indicada por el barómetro cambia según la evolución del peso del aire en el ambiente. Se mide en hectopascales, HPA o a veces en milibares en minuto y oscila entre 960 y 1060 HPA. La hoja del barómetro se mueve cuando cambia la presión por debajo de los 1013 HPA e indica una depresión por encima de los 1013 HPA ante un anticiclón. ¿Quién fue que inventó el barómetro? ¿Quién lo creó? Se creó en 1644 Evangelista Torricelli. Él fue quien lo inventó. Inventó el barómetro de mercurio, instrumento que permitió medir los cambios de presión atmosférica. Ese es el primer instrumento. El segundo instrumento sería el tonómetro. El tonómetro de aire es un aparato utilizado en oftalmología que permite medir la presión intraocular. La tonometría mide la presión en el interior del ojo. Durante la tonometría se usan gotas oftálmicas para anestesiar el ojo. A continuación, un médico o técnico usa un instrumento llamado tonómetro para medir la presión interior del ojo. El intervalo de la presión es de 12 o a 22 milímetros de mercurio. Hace referencia a milímetros de mercurio, una escala que se utiliza para registrar la presión ocular. La mayoría de las cosas de glaucoma se diagnostica con una presión que supera los 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, algunas personas pueden tener glaucoma con presión entre 12 y 22 milímetros de mercurio. La presión ocular es exclusiva de cada individuo. ¿Quién creó el tonómetro? El tonómetro de los años 1880 fue el primero en considerar la presión aplicando una indentación directamente sobre el córnea. En 1867, Adolf Weber diseñó el primer tonómetro de aplanación. Este sería el segundo instrumento. El tercer instrumento sería el tensionómetro. Para medir la presión sanguínea, el instrumento que se denomina efigonómetro, más conocido como tensinómetro, la banda del tensionómetro se localiza alrededor de la parte superior del brazo y se infla para detener el flujo de sangre en la arteria. La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio, dado que el primer instrumento que se utiliza para medirla fue una columna de mercurio. El tensionómetro, también conocido como monitor de presión arterial, es un dispositivo que se mide a la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo a las paredes de las arterias y detecta dos tipos de presiones, sistólica y diastólica. ¿Quién fue el que creó el tensinómetro? La invención del efigonómetro, como la conocemos en la actualidad, se le atribuye al médico austriaco Samuel Sigurd Karl von Bockach en 1881. Sin embargo, basándose en las investigaciones realizadas a lo largo del siglo XIX, el médico italiano Scipione Riva-Rossi crea el primer tensinómetro como manguito en 1896. Ese sería el tercero. Ahora vamos al cuarto instrumento, que es el manómetro. Perdón. El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros, según se emplean para medir la presión de líquidos o de gases. Miden la referencia entre la presión real o absoluto y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. A este tipo de manómetros se los conoce también como manómetros de presión. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica, lo de fuera, la atmósfera, con lo de adentro, del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. Se conecta en el tubo con un matraz que contiene el gas. A presión mayor del gas, mayor es la diferencia de alturas entre los dos romas del hidrógeno.
Para medir la presión del gas color verde, bastante con tener en cuenta que los puntos líquidos están en la misma altura. A y A tienen la misma presión. ¿Y quién fue el que creó o inventó el manómetro? Eugenio Bourdon, París, 8 de abril de 1808, Ibiza, 29 de septiembre de 1884. Fue un relojero e ingeniero francés que en 1849 inventó el manómetro Bourdon, un aparato para medir la presión que aún se usa hoy en día, capaz de medir hasta 698 mP a unos 6.800 atmósferas. Más que los manómetros previos, para medir la presión a la que se encuentra un gas, basta un tubo de U con hidrógeno tapado por uno de los extremos en un manómetro. Ese sería el cuarto instrumento. Vamos con el último instrumento, que sería el luxómetro. La unidad para medirlo sería la unidad de medidas es la luz LX, no sé cómo se dice, que contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y convierte en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y representados en un display o aguja con la correspondiente escala de luz. Y el funcionamiento del luxómetro es simple. Esta depende de las celdas fotovoltaicas, circuito integrado que al recibir una cierta cantidad de luz son capaces de transformarlas en electricidad. En función de intensidad de la electricidad se conoce la cantidad de luz. Los luxómetros pueden tener distintas escalas en función de la cantidad de luz que se quiera medir para tener una presión más exacta en caso de que la luminosidad sea más fuerte o sea más débil. Y esto sería todo. Esto es el deber de la materia de física. Están los 5 instrumentos para medir la presión. Muchas gracias.